El primer turista entró en el bar con la piel roja, el pelo pegado a la frente y un mapa doblado como si fuera un trapo. Miró alrededor con la misma cara con la que uno mira un callejón equivocado. En la pared había un calendario con una chica en bikini, y debajo una mosca aplastada que llevaba allí semanas, convertida en una mancha negra, seca, como una pasita. El ventilador del techo giraba lento, empujando aire caliente que olía a sardina, a colonia barata y a lejía. ¿Food?, preguntó el turista, con una sonrisa de quien quiere ser amable, aunque tenga dudas. Mateo Roca, delgado, con las uñas siempre manchadas de tinta de calamar y tabaco, levantó un plato sin decir palabra. Era una tapa de tortilla que brillaba de grasa como una moneda recién sacada del mar. La colocó delante del extranjero, con una seguridad casi ofensiva. El turista pinchó, y el tenedor sacó algo que no era patata. Algo duro, blanco, un trocito de uña, una uña humana, recortada, que alguien, sin querer, o sin importarle, había dejado caer ahí. El turista se quedó congelado, se le tensó la garganta, tragó saliva, miró la uña, miró a Mateo, y entonces pasó lo imposible. Sonrió más fuerte, como si acabara de descubrir el verdadero sabor de España. Como si esa repugnancia fuese parte de la aventura, sacó la cartera, metió billetes en la mano de Mateo, billetes limpios, rectos, con olor a papel nuevo, y Mateo, que llevaba meses contando monedas para pagar el pan, sintió algo que era satisfacción y náusea al mismo tiempo. Esto es, pensó, esto es lo que buscábamos. Porque aquel detalle asqueroso no arruinó nada. Al contrario, selló un pacto secreto entre el bar y el turismo, un pacto raro, contradictorio, un pacto que, si seguía así, iba a convertir un agujero de pescadores en una máquina de dinero. Solo había un problema. Mateo tenía un plazo, y tenía un enemigo, porque la misma tarde, al otro lado de la calle, el bar de don Anselmo colgó un cartel nuevo, enorme, escrito en 4 idiomas, con letras doradas, mejor calidad, mejor higiene, mejor precio, y debajo, como una promesa o una amenaza, una flecha apuntando hacia su puerta. Mateo lo vio y sintió que el aire se volvía más caliente, como si el pueblo entero se hubiera acercado al fuego. Y entonces volvemos atrás, a los años en los que la arena todavía no estaba llena de sombrillas de colores, ni había autobuses tragando turistas como ballenas, a la España de Franco, en la que las radios sonaban con canciones pegadizas. Los hombres hablaban de progreso, con la misma fe con la que otros hablan de milagros, y el sol, siempre el sol, parecía una fábrica. Cada día producía luz, como si no costara nada. El pueblo se llamaba Santa Clara del Mar, una línea de casas bajas frente a un agua que cambiaba de color según la hora. No era famoso, no salía en postales, pero tenía algo que valía más que cualquier monumento. Una playa donde el mediodía te hacía olvidar el nombre de tus problemas. Mateo Roca había nacido allí y había aprendido temprano una verdad simple. El mar te da, pero también te quita. Un año te llena la red, otro año te la rompe, y cuando la vida se ponía tacaña, Mateo se quedaba mirando la costa como si el horizonte pudiera responderle. Su mujer Carmen era distinta. Carmen no miraba el horizonte, miraba el suelo, las manos, las cuentas. Tenía la cabeza llena de números pequeños, números que dolían. Lo que faltaba para el alquiler, lo que se debía al tendero, lo que costaba la leche. Carmen podía hacer milagros con una olla y una cebolla, pero los milagros no pagaban deudas. No podemos seguir así, dijo una noche, con la voz baja para no despertar a los niños. Estamos viviendo como si estuviéramos esperando algo. Mateo no contestó. Se encendió un cigarrillo que no podía permitirse. Se quedó mirando las paredes desconchadas. En la mesa, un recibo manchado de aceite parecía un animal muerto. ¿Esperando qué?, insistió Carmen. Mateo soltó el humo despacio. No lo sé, dijo. Pero lo noto. Lo que notaba era algo que empezaba a moverse por la costa como una corriente. Rumores, historias. Una palabra nueva que sonaba a promesa. Turistas. Al principio eran pocos. Parejas rubias que preguntaban por la playa, aunque la playa estuviera delante. Venían con cámaras grandes, gafas de sol como escudos y un entusiasmo extraño por lo sencillo. Les fascinaba que el café fuera fuerte, les fascinaba el pescado frito, les fascinaba incluso que el camarero les gritara «amigo», como si lo fueran de toda la vida, y sobre todo traían algo que en Santa Clara escaseaba más que el agua dulce en verano.
dinero que no dolía, dinero de vacaciones, dinero alegre. La primera vez que Carmen vio una propina del tamaño de un día entero de pesca, la guardó como si fuera una reliquia. Esa noche, al acostarse, se quedó mirando el techo. «Mateo», susurró, «si abriéramos algo pequeño, un bar, una barra, 2 mesas, nada grande». Mateo soltó una risa sin alegría. ¿Con qué? ¿Con aire? Carmen no se rindió. Era de las que empujan una piedra hasta que la piedra aprende a moverse. «Vendemos la barca vieja», dijo. «No la usamos, y pedimos un préstamo pequeño, solo uno. Prometo que lo pago». Mateo miró la barca vieja al día siguiente. Madera inflada, sal en las heridas, un nombre pintado que ya casi no se leía. Era como vender una parte de sí mismo, pero también era como vender una parte del cansancio. Esa semana, en el banco del pueblo, el director los recibió con una sonrisa que parecía hecha de cartón. «Un bar, dice usted», repitió, pasando las páginas como si fueran cartas de un truco. «¿Y qué garantía me da?» Mateo tragó saliva. «Mi casa», dijo. La palabra cayó en la mesa como una piedra. Carmen apretó la mano de Mateo por debajo. «Lo hacemos», decía ese apretón, «o nos hundimos». El director les concedió el préstamo con una condición que los convirtió en esclavos del calendario. 6 meses, 6 meses para empezar a devolver, 6 meses para demostrar que aquello no era un sueño de pobres. «Si no, ejecutamos», dijo el director, y lo dijo con una serenidad de quien habla del tiempo. 6 meses. En Santa Clara del Mar, 6 meses eran una eternidad y un pestañeo. El local que encontraron era un antiguo almacén de redes, con un techo bajo y un olor a sal antigua. Tenía una puerta que chirriaba como si se quejara, y sin embargo Carmen lo vio y sonrió. «Aquí caben historias», dijo. El primer día limpiaron tanto que la piel se les levantó. Carmen frotaba el suelo hasta que se le quedaban los dedos blancos. Mateo pintó la pared con cal, tragándose el polvo. Los niños, Nicolás, Nico, de 14 años, y Lola, de 8, corrían entre las cubetas como si aquello fuera un juego. El bar se llamó El Faro Pequeño, no porque hubiera un faro, sino porque Carmen decía que un nombre así hacía pensar en luz, y la luz en la costa era una religión. La barra la hicieron con madera barata, las sillas con piezas recicladas, el menú era corto porque no podían permitirse fallar. Sardinas, tortilla, pan con tomate, vino de la casa y una especialidad que Mateo inventó por puro instinto. Calamares a la plancha con limón. Los hacía rápido, los hacía con fuego alto, los hacía con una precisión casi violenta, como si estuviera discutiendo con el destino. Los primeros días fueron un silencio. Entraban vecinos por curiosidad, pedían lo de siempre y pagaban lo justo. El dinero caía en la caja como gotas, no como lluvia, hasta que llegó la primera familia extranjera. Eran 3. Un padre con barriga alegre, una madre con un sombrero enorme y un niño con la cara pegada a un helado. Se sentaron en la mesa de la ventana, miraban todo como si estuvieran en un teatro. Carmen no hablaba idiomas, pero tenía una habilidad que valía más que el inglés: leer el hambre. Les puso pan, aceite, tomate, les sirvió vino con una sonrisa que decía: «Aquí estás seguro, aquí comes bien, aquí te cuidamos». El padre probó el pan y abrió los ojos. «Muy bueno», dijo en un español torcido, feliz de poder decir algo, y dejó en la mesa una moneda que para Carmen parecía un insulto a la pobreza. Demasiado grande, demasiado fácil. A la semana siguiente llegaron 2 más, luego 4. Luego un autobús que se equivocó de ruta y dejó a 8 turistas en la calle, 8 personas con hambre, con sed y con el tipo de dinero que no pregunta demasiado. El Faro Pequeño empezó a respirar, pero también empezó a ser observado. Don Anselmo, el dueño del bar grande de la esquina, se llamaba en realidad Anselmo Montalbán, pero todo el mundo lo llamaba Don, porque él se lo había ganado a fuerza de imponerse. Tenía barriga, anillos y una risa que nunca era del todo risa. Su bar, La Estrella del Mar, llevaba años alimentando a medio pueblo. Tenía mesas fuera, un toldo enorme y un camarero que hablaba 4 palabras en alemán con la confianza de quien ha conquistado un país. Cuando el Faro Pequeño empezó a llenarse de extranjeros, don Anselmo apareció una tarde, apoyado en el marco de la puerta, como si fuera el propietario de la luz. «Mateo», dijo sin saludar, «me dicen que estás teniendo visitas». Mateo secó un vaso, no levantó la mirada. «La gente entra», respondió. Don Anselmo sonrió, lento.
La gente entra donde se le guía, dijo. Y yo llevo muchos años guiando. Carmen salió de la cocina con las manos mojadas. Notó el aire cambiar, como cuando entra una nube y el sol se enfada. Buenas tardes, don Anselmo, dijo ella. Buenas, Carmen, respondió él, mirándola como se mira una puerta cerrada. Solo vengo a dar un consejo. Los turistas son caprichosos. Hoy te aman, mañana te olvidan. No te confíes. Y antes de irse, dejó sobre la barra una tarjeta de visita. Brillaba demasiado para ese lugar. Olía a imprenta y poder. Esa misma semana, el bar de don Anselmo empezó a poner música más alta, a colgar banderitas de colores, a ofrecer paella auténtica en un cartel que se veía desde la playa. Mateo lo observaba desde su puerta, con una idea nueva creciendo como una astilla. La competencia no iba a ser limpia. El primer golpe no fue un grito, ni una pelea. Fue algo pequeño, perfecto. Una mañana, Carmen abrió el bar y encontró la cerradura llena de pegamento, un pegamento espeso que olía a química y a mala intención. Tardaron 1 hora en abrir, 1 hora en la que 3 turistas se quedaron mirando, incómodos, y finalmente se fueron siguiendo la flecha dorada hacia la estrella del mar. Carmen se quedó con el pegamento en los dedos y una rabia en el pecho. «Nos están midiendo», dijo. Mateo no contestó. Miró la calle, miró el cartel de don Anselmo, y sintió que su plazo de 6 meses se hacía más pequeño, más afilado. Esa noche, Mateo reunió a la familia en la cocina. La luz era amarilla, el aceite chisporroteaba. En la mesa había un cuaderno donde Carmen apuntaba todo. Cada peseta, cada pan, cada vaso. «Tenemos que hacer algo», dijo Carmen. «Algo que no pueda copiar». Nico, el hijo mayor, escuchaba con atención rara. Era un chico listo, de mirada rápida. Desde que los turistas llegaron, Nico había empezado a imaginar otra vida. Una vida con zapatos nuevos, con bicicleta, con futuro. «Podemos hablar con los del autobús», propuso Nico. «Con el conductor. Que pare aquí». Mateo lo miró. ¿Y por qué iba a hacerlo? Nico encogió los hombros. «Porque le damos algo, un bocadillo, una propina». Carmen frunció el ceño. Estaban proponiendo comprar el destino a trocitos. «No podemos gastar», dijo ella. «Cada peseta tiene nombre». Mateo se frotó la cara. Tenía la piel áspera de sal y cansancio. «No vamos a ganar por ser más grandes», dijo. «Vamos a ganar por ser más listos». Y entonces, como si un hilo se tensara dentro de él, recordó algo de su infancia. Los pescadores antiguos sabían atraer peces con luz, con reflejos. No era fuerza, era truco. Al día siguiente, Mateo colgó fuera del bar una cosa absurda. Una cuerda con pequeñas conchas, latas viejas pulidas y trozos de vidrio marino. Cuando el sol le daba, aquello brillaba como un collar de estrellas sucias. Los turistas que caminaban buscando lo auténtico se detenían, tocaban, sacaban fotos, sonreían. Carmen, por su parte, inventó una jugada aún mejor. Cada vez que entraba un grupo extranjero, les servía una tapita de bienvenida. Gratis, una sola. Algo pequeño, como un gesto. «Welcome», decía, y su welcome sonaba como welcome. Pero el gesto era universal. Y funcionó. Los turistas se sentían elegidos como si hubieran descubierto un secreto, y un turista que se cree descubridor se convierte en misionero. Al día siguiente trae a otros. Pero don Anselmo también tenía trucos. Empezó a enviar a su camarero, un tipo flaco y rápido llamado Raimundo, a caminar por la playa con una bandeja de sangría, de muestra. La ofrecía gratis, con una sonrisa enorme. La mejor sangría, decía en un inglés inventado. «Best, best». Y cuando el turista aceptaba, Raimundo señalaba la flecha dorada. «There, Estrella, very good». Carmen vio aquello desde lejos y sintió que el juego se estaba volviendo serio. No era una pelea de bares, era una guerra por el primer recuerdo del turista, y en medio de esa guerra el reloj del banco seguía avanzando. Un mes después de abrir, Carmen contó la caja y le temblaron los labios. «No llegamos», dijo. Mateo se quedó quieto. «¿Cuánto falta?» Carmen le enseñó el cuaderno. Faltaba menos de lo que temían, pero seguía siendo un abismo. Mateo apretó los dientes. Su cabeza empezó a trabajar como una máquina desesperada. Pensó en abrir más horas, pensó en vender más vino, pensó en subir precios, pero subir precios asustaba, y trabajar más horas podía matarlos. Entonces apareció un hombre que cambió el tablero. Se llamaba señor Vidal, y llevaba traje claro, zapatos limpios y una carpeta. No era del pueblo, era de una agencia de viajes pequeña
que empezaba a mover grupos hacia la costa, entró en el faro pequeño como quien entra a evaluar un caballo, olió el aire, miró las mesas, observó las manos de Carmen, miró a Mateo. ¿Ustedes son los dueños?, preguntó. Carmen asintió, secándose las manos en el delantal. Sí, señor. Vidal sacó un papel. Estoy organizando una ruta. Autobuses, grupos. Necesito un sitio donde puedan parar rápido, comer algo, sentirse locales. Ustedes tienen cara de locales. Mateo sintió que el corazón le daba un golpe. Un autobús al día podía cambiarlo todo. Podía ser la diferencia entre pagar y perder la casa. Podemos, dijo Mateo, sin dejar que la esperanza se le notara demasiado. Podemos hacerlo. Vidal levantó un dedo. Pero hay condiciones, dijo. Tienen que servir en 20 minutos. Y tienen que ofrecer un plato especial que se recuerde. Algo que los turistas cuenten en casa. Carmen tragó saliva. Sí, dijo. Sí, podemos. Vidal sonrió, como si ya hubiera decidido. Mañana vuelvo, dijo. Si me convence, empezamos la semana que viene. Cuando Vidal se fue, Carmen se apoyó en la pared como si le hubieran quitado el aire. Nico saltó de alegría. Lo tenemos, dijo. Un autobús, lo tenemos. Mateo no celebró, miró la calle, miró el bar de don Anselmo, porque don Anselmo también había visto entrar a Vidal, y don Anselmo no era de dejar que el futuro se le escapara por una puerta ajena. Esa noche alguien golpeó la persiana del faro pequeño. 3 golpes, pausa, 2 golpes más. Mateo se levantó con cautela, abrió un poco. Era Raimundo, el camarero de don Anselmo. Tenía los ojos inquietos. Mateo, susurró. No abras mañana. Mateo frunció el ceño. ¿Qué dices? Raimundo miró hacia la esquina, como si la sombra escuchara. Don Anselmo se ha enterado de lo del hombre del traje. Dice que ese autobús es suyo. Dice que, si no es suyo, no será de nadie. Mateo sintió que se le endurecía el estómago. ¿Y tú por qué me lo dices? Raimundo tragó saliva. Porque yo trabajo para él, sí, pero no me gusta lo que hace. Y porque, bajó la voz aún más, mañana viene una inspección, de esas que no avisan. Y don Anselmo tiene amigos. Mateo se quedó helado. Una inspección podía cerrarles el bar por cualquier detalle. Una baldosa rota, un papel mal puesto, una excusa. Y si cerraban justo cuando Vidal volviera, el autobús se iría a la Flecha Dorada. Raimundo se apartó, nervioso. Haz lo que quieras, dijo. Pero yo te lo he dicho. Y se fue. Mateo cerró la persiana y se quedó con la frente apoyada en el metal. Escuchó su propia respiración, como si estuviera dentro de una caja. Carmen se acercó. ¿Qué pasa? Mateo levantó la mirada. Por primera vez desde que empezaron, parecía acorralado por el tiempo. Tenemos una noche, dijo. Una sola. Carmen lo miró, esperando. Mateo apretó el puño. Una noche para convertir este sitio en algo que nadie pueda tumbar, dijo. O nos lo quitan, todo. Y entonces, como un trueno silencioso, Carmen recordó la uña en la tortilla. El turista sonriendo igual, pagando igual. Recordó una verdad incómoda. Los turistas perdonan cosas raras si se sienten parte de una historia. Mateo, dijo ella. Si quieren un plato especial, les vamos a dar uno que no olviden jamás. Nico, que había estado escuchando desde la puerta, abrió los ojos. ¿Qué vas a hacer, madre? Carmen sonrió, pero no era una sonrisa dulce, era una sonrisa de guerra doméstica. Voy a cocinar el mar, dijo, y voy a hacerlo de una forma que dé asco y deseo a la vez, como la vida. Mateo la miró sorprendido. ¿Cómo? Carmen ya estaba buscando una olla grande. Sacó cebollas, ajos, pimientos, un puñado de arroz y una botella de algo oscuro que Mateo guardaba para ocasiones raras. Tinta de calamar, espesa como noche. Mañana, dijo Carmen, cuando Vidal vuelva, vamos a servirle esto. Mateo observó el líquido negro, le recorrió un escalofrío. Eso parece petróleo. Exacto, dijo Carmen, y cuando lo prueben, van a hablar de ello en sus casas como si hubieran probado un secreto peligroso. Nico tragó saliva, fascinado y asustado. Fuera, en la calle, el bar de don Anselmo seguía brillando con su flecha dorada, y el reloj del banco seguía avanzando como una mandíbula. Mateo respiró hondo. Entonces trabajamos toda la noche, dijo, y mientras la olla empezaba a hervir y el vapor subía como una niebla negra, Mateo sintió algo claro por primera vez. No solo estaban luchando por dinero, estaban luchando por el derecho a ser el primer recuerdo de alguien,
porque si ganaban el autobús, quizá ganaban el año. Y si ganaban el año, quizá ganaban la vida. Pero si don Anselmo realmente había llamado a una inspección, mañana podía ser el final antes de empezar. Y en algún lugar de la casa, Lola, la pequeña, se despertó y preguntó medio dormida: «Mamá, ¿por qué huele a tormenta?». Carmen no respondió. Solo removió la tinta como si estuviera removiendo el destino, lenta y decidida, hasta que la noche se volvió más negra. La olla hervía como si alguien estuviera cocinando la noche a cucharadas. La tinta oscura se pegaba a las paredes del metal, dejando un borde brillante, casi hermoso, como el esmalte de un coche nuevo. Carmen removía sin parar, con los brazos tensos, y el vapor le mojaba la frente. Mateo, mientras tanto, estaba en el suelo, de rodillas, arrancando con una navaja el pegamento reseco de la cerradura, como si le estuviera sacando una espina al bar. Nico fregaba vasos y a ratos ensayaba palabras sueltas que había oído a los turistas. Please, thank you, good, very good. Cada vez que se equivocaba, Lola se reía desde la silla, tapándose la boca con ambas manos como si guardara un secreto. Y en medio de ese caos doméstico, Mateo miró el reloj de pared. El tic-tac sonaba más fuerte que el fuego. 6 meses de plazo, sí. Pero ahora había otro. La mañana, la visita del hombre del traje, la inspección, don Anselmo al acecho, todo apretado en una sola caja de tiempo. «Que nadie duerma», dijo Mateo, no como orden, sino como juramento. Carmen no levantó la vista. «No íbamos a dormir de todas formas», respondió, y su voz tenía la calma peligrosa de quien ya cruzó una línea. A las 5:30, cuando el cielo todavía era una sábana gris, Carmen probó el arroz con la punta de una cuchara. El grano estaba firme, el sabor era profundo, salado, con un golpe de limón que te despertaba por dentro. Parecía un plato nacido del mar, pero con un disfraz oscuro, como si el mar hubiera decidido ponerse elegante y desagradable a la vez. «Esto», murmuró Nico acercando la nariz. «Esto es raro». Carmen lo miró con una ceja levantada. «Raro se recuerda», dijo. «Lo correcto se olvida». Mateo se puso de pie, se lavó las manos y sin decir nada empezó a colocar las mesas. Solo 2 fuera, pegadas a la pared, con manteles de cuadros rojos y blancos que Carmen había guardado para «cuando el bar vaya bien». Ese «cuando» hoy era un cuchillo. Cuando el sol empezó a asomar, la cuerda de conchas y vidrios marinos brilló, lanzando destellos como señales. Parecía que el faro pequeño, por primera vez, estaba llamando gente en lugar de esperar. A las 9:10, Carmen escuchó pasos en la calle y un murmullo extraño, como de conversaciones pegadas. Abrió la puerta del bar y vio a 2 hombres con camisas claras y carpetas. Uno era bajo, con bigote, cara de domingo serio. El otro era más joven, con un aire de importancia recién estrenada. Mateo sintió cómo se le apretaba la garganta. La palabra inspección no hacía falta. Se veía en la forma en que miraban el suelo, como si el suelo tuviera que confesarles algo. «Buenos días», dijo el bigotudo sin sonreír. «Venimos a revisar el local». Carmen, sin pensar, se adelantó con una energía casi teatral. «Buenos días», exclamó. «Qué alegría tenerlos aquí. Pasen, pasen. Justo hoy hemos hecho una limpieza como para una boda». El joven levantó una ceja, desconfiado. «No venimos a comer», dijo. «Nadie viene a comer cuando puede ver un bar recién estrenado», respondió Carmen, como si eso fuera lo más natural. «Mire, aquí está todo. Limpio, ordenado, la cocina, brillante». Mateo la miró de reojo. Carmen no estaba negando la inspección, la estaba absorbiendo, la estaba convirtiendo en visita guiada. Los hombres entraron. El bigotudo sacó un bolígrafo, empezó a apuntar cosas. La distancia entre mesa y mesa, la altura de un estante, la etiqueta de una botella. Mateo seguía cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez. El joven se acercó al fregadero y pasó un dedo por el borde. Buscaba polvo, encontró solo humedad. «¿Y la despensa?», preguntó. Carmen abrió la puerta con un gesto amplio. Había sacos de arroz, latas de conserva, harina, garbanzos, todo etiquetado a mano con una letra bonita, casi excesiva. Era una despensa humilde, sí, pero parecía un inventario militar. El bigotudo se agachó y miró bajo una mesa. «¿Cuánto llevan abiertos?», preguntó de pronto. «Lo suficiente para aprender», respondió Carmen, «y no lo suficiente para cansarnos». El joven sonrió apenas, como si esa frase le hubiera rozado un punto sensible. Mateo notó ese microdetalle y entendió algo importante.
La inspección no era una máquina, eran personas. Y las personas a veces se ablandan por cosas pequeñas. Entonces pasó la primera jugada sucia del día. Un crack seco, como de vidrio rompiéndose, sonó desde la calle. Lola dio un salto. Nico se asomó por la ventana. La cuerda de conchas estaba en el suelo, hecha trizas. Alguien había cortado el nudo. Mateo salió de golpe y vio, a unos metros, la espalda de Raimundo alejándose con las manos en los bolsillos, andando rápido. O quizá no era Raimundo, quizá era solo alguien con su misma forma de caminar. En Santa Clara, los rumores se disfrazaban de certezas. Mateo apretó los dientes, no gritó, no corrió. Volvió a entrar con la cara lisa, como una puerta cerrada. ¿Pasa algo?, preguntó el bigotudo. Nada, dijo Mateo, solo el viento. Carmen lo miró y entendió. No podían permitirse perder la calma. No hoy. Cuando los inspectores llegaron a la cocina, el bigotudo señaló la olla grande. ¿Qué es eso? Carmen, sin dudarlo, destapó. El vapor negro subió como una cortina. El joven dio un paso atrás, instintivo, sorprendido. Parecía un experimento, una pintura líquida, algo que no se asocia con comida. Arroz negro, dijo Carmen con orgullo, del mar, con tinta. Lo hacemos hoy porque hoy viene gente importante. El bigotudo torció la boca. ¿Gente importante? Carmen lo dijo como si fuera casual. Un señor de una agencia, añadió. Quizá traiga turistas, y ya sabe usted. Si vienen, el pueblo gana. Todos ganamos. La palabra pueblo cayó bien. En esa época, en esa España de costa, donde se hablaba tanto de progreso, que el pueblo gane sonaba a música. El joven, aún mirando la olla, preguntó. ¿Y sabe bien? Carmen lo miró fijamente, como si la pregunta fuera un reto personal. Pruebe, dijo, y le tendió una cucharita. Mateo sintió que el corazón le golpeaba las costillas. Si el joven probaba y lo odiaba, podía usarlo como excusa para escribir cualquier cosa, pero si lo amaba, el joven probó, el arroz tocó su lengua. Y su cara cambió, primero hacia el desconcierto, luego hacia una especie de placer culpable. Buscó una palabra. Está potente. Carmen sonrió como quien acaba de abrir una puerta con la llave correcta. Potente es la palabra, dijo. El bigotudo también probó, a regañadientes, tragó serio, y sin admitirlo del todo asintió. No hubo milagros, pero sí algo mejor. No encontraron motivo para cerrar nada. Apuntaron, revisaron, resoplaron, y finalmente guardaron las carpetas. Bien, dijo el bigotudo, con una voz que intentaba no parecer amable. Mantengan el orden. Carmen inclinó la cabeza. Como si fuera nuestra casa, dijo. Cuando los hombres salieron, Mateo soltó el aire que llevaba reteniendo desde el amanecer. Nico se dejó caer en una silla y se rió. Una risa temblorosa. Lola aplaudió como si aquello fuera un espectáculo. ¿Ya está?, preguntó la niña. Mateo la miró. Hoy por ahora sí. Pero el día apenas empezaba. A las 10:30 apareció el señor Vidal, el del traje claro, con la carpeta bajo el brazo y la misma mirada de quien decide el futuro sin despeinarse. Detrás de él, como una sombra que no quería ser sombra, venía otro hombre, alto, con sombrero, un reloj brillante, don Anselmo. Mateo lo vio y sintió que el estómago se le hundía. No era solo competencia, era una declaración. Estoy aquí para que lo sepas. Vidal saludó. Buenos días, dijo. ¿Listos? Carmen se adelantó con la sonrisa de su mejor versión. Más que listos, respondió. Don Anselmo miró alrededor con una superioridad tranquila. Vidal, dijo como si fueran viejos amigos. No sabía que venías a este local. Vidal lo miró, incómodo. Estoy viendo opciones, respondió diplomático. Don Anselmo soltó una risa corta. Las opciones están bien, pero el turismo no perdona improvisaciones, dijo, y esa frase era una cuchillada envuelta en terciopelo. Tú sabes que en la Estrella del Mar tengo capacidad, rapidez, higiene y un menú que les encanta. Mateo notó que Vidal apretaba los labios. Vidal quería negocio, no guerra de egos. Carmen entendió lo mismo y decidió mover la partida con un golpe que no se viera venir. Señor Vidal, dijo, ¿le puedo servir el plato especial ahora mismo? Es mejor probarlo cuando aún está caliente. Vidal asintió, curioso. Don Anselmo frunció el ceño. A él no le gustaban las sorpresas que no controlaba. Carmen sirvió 3 platos. El arroz negro cayó en el blanco como una mancha de tinta en una camisa cara. Encima colocó calamar a la plancha, brillante, y un gajo de limón que parecía una luna pequeña.
Vidal miró el plato y soltó una carcajada. Esto parece... buscó la palabra. Parece peligroso. Lo es, dijo Carmen y lo dijo con orgullo. Pero el tipo de peligro que se recuerda con una sonrisa. Don Anselmo intentó mantener la compostura. Los turistas quieren paella, no. Brujería. Escupió la palabra con desprecio. Mateo lo miró. Los turistas quieren contar una historia, respondió. Y la paella la cuentan todos. Vidal probó. Su expresión fue lenta, como si su cara estuviera negociando. Después sonrió de verdad. Esto es diferente, dijo. Y está muy bien. Carmen no dejó que el momento se enfriara. Imagínelo, añadió. 50 turistas, una foto cada uno. Comimos arroz negro en un bar diminuto junto al mar. Eso se lo llevan a casa. Eso lo recomiendan. Don Anselmo soltó un bufido. Y luego se enferman por comer tinta, dijo, intentando sembrar dudas sin decirlo del todo. Vidal levantó la mano, cortando. No he venido a discutir, dijo. He venido a decidir. Se hizo un silencio espeso, y entonces llegó el twist que Mateo no vio venir. Vidal miró a Carmen, luego a Mateo y dijo: Tengo una regla. El lugar que elijo no depende solo de la comida. Depende de una cosa más, la velocidad. Mis autobuses no pueden perder tiempo. Si ustedes me sirven a un grupo completo en 20 minutos, es suyo. Si no, voy con Anselmo. Hoy mismo, ahora mismo, hacemos la prueba. Mateo sintió que el plazo se convertía en una cuerda alrededor del cuello, pero no de miedo, de urgencia. 20 minutos para alimentar a un autobús que aún no estaba ahí. Pero Vidal no necesitaba el autobús real para medirlos. Necesitaba ver si eran una máquina o un accidente. ¿Cuántos?, preguntó Mateo. Vidal abrió la carpeta. 22, dijo. Simulamos 22. Los tengo abajo, en la esquina. Mateo miró hacia la calle. Efectivamente, había un grupo de personas esperando, la mayoría jóvenes, con cámaras y sombreros. No era un autobús, pero era suficiente para hacer arder la cocina. Don Anselmo sonrió, seguro. Él tenía un ejército. Mateo tenía una familia. Aceptamos, dijo Carmen antes de que Mateo pudiera pensarlo. Mateo la miró como si quisiera detenerla, pero ya era tarde. Carmen había apostado la casa con una sonrisa. ¿20 minutos?, dijo Vidal. Cronometrado. Carmen giró hacia Nico. Tú, fuera, a mesas. Agua y pan primero. Sonrisa y rapidez, dijo, clavándole la mirada. Lola, tú recoges platos vacíos y llevas servilletas. Y nadie se queja. Lola abrió los ojos, emocionada. Era su misión secreta. Mateo se metió en la cocina como quien entra en una arena. Encendió 2 fuegos, sacó planchas, puso calamares en fila como soldados. El sonido del aceite fue un rugido. Nico salió y con su inglés torcido y su español rápido empezó a acomodar a los 22 en mesas improvisadas. Algunos se sentaron dentro, otros fuera. La calle de pronto parecía un festival. Hello, hello, decía Nico. Water pan, yes. Very good bar. Best bar. La gente se reía. La risa los relajaba, y un cliente relajado perdona pequeños retrasos. Pero Vidal no perdonaría. Vidal miraba el reloj. Don Anselmo se quedó de pie cerca de la puerta, observando como un buitre elegante. No intervenía porque no podía, pero su presencia era un peso. Mateo empezó a servir. Primero, tapitas rápidas, pan con tomate, aceitunas, un trocito de tortilla, luego el plato grande, arroz negro. Carmen, como una directora de orquesta, colocaba platos, limpiaba bordes, corregía movimientos, daba órdenes con los ojos. Su cuerpo se movía rápido, pero su cara seguía sonriendo. Esa era su magia, parecer tranquila mientras el mundo ardía. A los 10 minutos, la mitad del grupo ya tenía comida. Vidal miró su reloj y levantó la ceja. Don Anselmo frunció el ceño por primera vez. A los 15 minutos, Nico estaba sudando, pero seguía hablando. Gracias, gracias, decía. Tomorrow you come again, yes? Algunos turistas, fascinados por el arroz negro, levantaban los platos para fotografiar. El contraste del negro sobre el blanco, el brillo del calamar, el limón amarillo. Era una postal rara, casi grotesca y bella. A los 19 minutos quedaban 4 personas sin plato. Mateo sintió un pinchazo. El aceite le salpicó la mano. No se detuvo. Puso más calamar. Removió arroz. Sus brazos eran máquinas. Carmen salió con 2 platos en cada mano, equilibrando como si hubiera nacido para eso. Lola, pequeña y seria, retiraba vasos vacíos y ponía servilletas nuevas con una solemnidad cómica. Vidal miró el reloj.
Quedan 30 segundos, dijo en voz baja. Mateo puso el último plato en una bandeja y se la pasó a Nico. «¡Corre!», dijo. Nico corrió. Tropezó con una silla, el plato se inclinó. Un grano de arroz negro cayó al suelo como una gota de tinta. Nico se congeló un instante, y entonces, en el gesto más rápido del día, Lola se lanzó como un rayo, colocó el pie justo donde iba a patinar su hermano, recogió el plato con ambas manos y lo sostuvo firme. Nico recuperó el equilibrio y llevó el plato a la mesa final. Vidal miró su reloj. 20 minutos, dijo. Silencio. Y después, algo que Mateo no esperaba. Vidal sonrió con una satisfacción casi infantil, como si le gustara ver a la gente luchar bien. «Lo han hecho», dijo. Esto se puede vender». Don Anselmo dio un paso al frente. «Vidal, no puedes ser serio», dijo, y su voz ya no era terciopelo. «Ese local es pequeño. Un día se les quema algo, un día se les cae un plato. Mis autobuses necesitan seguridad». Vidal lo miró fijo. «La seguridad no vende recuerdos», respondió. «Esto sí». Don Anselmo apretó los labios. Sus anillos brillaron como si se burlaran. «Entonces haremos otra prueba», dijo, rápido, como quien no acepta perder. «Una prueba real, un autobús. Con 50. Si ellos fallan, vienes conmigo». Vidal dudó, y esa duda fue un cuchillo invisible. Porque la propuesta era lógica, y la lógica a veces mata a los pequeños. Carmen se adelantó. «Hagámoslo», dijo. «Pero no mañana, hoy». Vidal parpadeó. «¿Hoy?» «Hoy mismo», insistió Carmen. «Si el turismo tiene prisa, nosotros también». Don Anselmo soltó una risa amarga. «No tienen ni mesas para 50». Mateo abrió la boca para decir no. Pero Carmen lo miró con una fuerza que lo clavó al suelo. Y, antes de que él pudiera detener la apuesta, Carmen ya estaba metiendo más carbón en el fuego. «Las mesas se inventan», dijo. «La comida, también. Pero la oportunidad no espera». Vidal cerró la carpeta con un golpe suave. «Bien», dijo. «Hoy a las 5 de la tarde llega un autobús. 50 turistas. Si ustedes los atienden como han atendido a estos, el faro pequeño entra en mi ruta semanal. Si no», miró a don Anselmo, «ya sé dónde ir». Mateo sintió que el mundo se inclinaba. 50 personas, 5 de la tarde. En un local pequeño, con una cocina que ya estaba agotada, y todavía con 6 meses de banco encima, como una nube permanente. Don Anselmo se acomodó el sombrero, satisfecho. «Nos vemos a las 5», dijo, y se fue con la tranquilidad de quien cree que el tiempo trabaja para él. Cuando se marcharon Vidal y don Anselmo, el bar quedó lleno de platos usados, risas que se apagaban y un olor intenso a mar cocinado. Los 22 turistas se fueron contentos, pero eso no importaba ahora. Importaba lo que venía. Mateo cerró la puerta, apoyó la espalda en ella y se dejó caer despacio, como si le hubieran quitado los huesos. «Carmen», dijo, y su voz era un hilo. 50. Carmen se limpió las manos en el delantal. Tenía una mancha negra de tinta que parecía un tatuaje. «Lo sé», dijo. «Y vamos a hacerlo». «¿Cómo?», preguntó Nico ya sin sonrisa. «¿De dónde sacamos calamar para 50? Carmen miró a Mateo. «Del mar», dijo simplemente. Mateo la miró, confuso. «No hay tiempo de pescar». Carmen bajó la voz, como si confesara un plan absurdo. «Entonces vamos a comprarlo», dijo. «Pero no a cualquiera». Mateo frunció el ceño. «¿A quién?». Carmen respiró hondo. «A los de la lonja de Puerto Azul», dijo. «Allí venden barato al final del día. Pero tenemos que estar antes de las 3, o nos quedamos sin nada». Puerto Azul estaba a 1 hora en coche, y ellos no tenían coche, ni tiempo. Nico levantó la mano, dudoso. «El conductor del autobús que trae turistas», empezó. «A veces pasa por la carretera. Podría llevarnos». Mateo soltó una risa sin humor. «¿Y qué le damos a cambio? ¿Promesas?». Carmen abrió la caja y contó rápido. Había dinero, sí, gracias a la mañana, pero no tanto. Cada billete parecía tener uñas, como si arañara al salir. «Le damos comida», dijo Carmen, «y le damos una historia. Los conductores también quieren contar algo». Mateo se quedó mirando a su familia. Carmen con su decisión de hierro, Nico con su ambición temblando, Lola con su seriedad de niña soldado, y comprendió algo. Ya no era solo un bar, era una tripulación. Y el mar delante no era paisaje, era suministro, era escenario, era juez. A la 1 de la tarde,
Cuando el sol caía a plomo y las sombras eran cortas y crueles, Nico salió a la carretera a esperar al primer autobús vacío que pasara. Carmen metía en una cesta pan, tortilla, una botella de vino y un paquetito de arroz negro en un tarro, como si fuera una muestra de futuro. Mateo, en la cocina, limpiaba y volvía a encender fuegos. Tenía la mano quemada, pero no se quejaba. El tic-tac del reloj de pared sonaba como un motor, y justo cuando el pueblo parecía contener el aliento, se escuchó a lo lejos el rugido de un autobús acercándose. Nico levantó el brazo, haciendo señales como un náufrago. El autobús frenó con un silbido. El conductor, un hombre con bigote distinto al del inspector, sacó la cabeza por la ventana. «¿Qué quieres, chaval?» Nico tragó saliva, y por primera vez su plis salió claro. «Necesitamos ir a Puerto Azul y volver antes de las 4», dijo. «Le damos comida, la mejor, y su nombre saldrá en una historia que contarán 50 turistas hoy». El conductor lo miró como si Nico estuviera loco. «¿50 turistas?» «A las 5», dijo Nico. «Si no volvemos con pescado, perdemos». El conductor se rió, pero era una risa curiosa. «¿Y quién eres tú para perder turistas?» Nico señaló hacia el bar. «Somos el Faro Pequeño». El conductor miró el local, pequeño, humilde, y luego miró la cesta con comida que Carmen sostenía desde la puerta. Olió el aire como un perro. «A ver», dijo, «enséñame eso». Carmen se acercó, le dio un trozo de tortilla y un sorbo de vino en un vaso pequeño. El conductor probó. Sus ojos se suavizaron. «Está bien», dijo. «¿Y ese arroz negro, de verdad lo comen?» Carmen le puso el tarro en la mano. «Pruébelo en el camino», dijo. «Si no le gusta, nos deja tirados y ya está. Pero si le gusta, nos lleva y vuelve». El conductor metió el dedo, probó un poco, y su cara hizo el mismo recorrido que la del inspector. Sorpresa, duda y placer. «Madre mía», murmuró. «Esto está endemoniadamente bueno». Carmen no sonrió, solo asintió, como si lo hubiera sabido desde siempre. Entonces, dijo, «¿nos lleva?» El conductor miró el reloj de su tablero, calculó y finalmente abrió la puerta. «Suban», dijo. «Pero si me meto en líos, la culpa es vuestra». Mateo subió al autobús y sintió que el destino por primera vez tenía ruedas. Mientras el autobús arrancaba hacia Puerto Azul, Mateo miró por la ventana el pueblo alejándose, el mar brillando como metal, y pensó en don Anselmo preparando su golpe final, porque Mateo sabía algo que nadie decía en voz alta. Un hombre como don Anselmo no se quedaría esperando a las 5 para ver qué pasa, haría que pasara. Y en ese pensamiento, sin querer, Mateo apretó el puño sobre su mano quemada, como si pudiera sujetar el tiempo entre los dedos. El autobús olía a gasoil, a cuero calentado por el sol y a pan recién envuelto en papel. En la primera curva, el tarro del arroz negro tembló como si tuviera vida propia. La tinta pegada a los bordes parecía una sonrisa torcida. El conductor, que se llamaba Julián, y lo decía con orgullo porque Julián sonaba a alguien que siempre llega, iba con una mano en el volante y la otra, sujetando un trozo de tortilla como si fuera un volante pequeño. «Os digo una cosa», masticó. «Si esto sale bien, yo también gano, porque luego todos querrán venir por esta carretera». Mateo miraba por la ventana, los pinos pasando como lanzas verdes. Carmen iba contando en voz baja, no billetes, sino minutos. «A las 3 en la lonja», dijo. «A las 4 y pico de vuelta. A las 5, el autobús. 50. Nico iba de pie en el pasillo, agarrado al respaldo. 50 platos de arroz negro, susurró como si estuviera aprendiendo un conjuro. Lola, sentada al fondo, miraba todo con esa seriedad de niña que juega a ser adulta. Tenía un lápiz y un cuaderno donde había dibujado un autobús enorme, y debajo un plato negro como un agujero. «No manchéis el autobús», advirtió Julián, señalando el tarro, «que luego me lo dejan oliendo a mar 3 días». Como si el tarro hubiera escuchado la provocación, en un bache saltó la tapa, y una gota de tinta cayó directa sobre la camisa blanca de Julián, una mancha negra, redonda, perfecta, como un lunar nuevo. Hubo un silencio raro, de esos que duran medio segundo, pero se sienten largos, y entonces Julián se miró la mancha, y se echó a reír. «Mira qué elegante me pongo», dijo, «como un cura de tinta». Esa risa relajó la cabina. Mateo respiró distinto, Carmen también, porque si el conductor, el dueño de las ruedas, estaba de buen humor, el tiempo parecía menos enemigo. Cuando llegaron a Puerto Azul, el aire cambió.
Era un puerto más grande, más ruidoso, gaviotas como cuchillos en el cielo, camiones descargando cajas de hielo que crujía como cristal, hombres con botas altas gritando números. El olor era directo, sin disculpas. Pescado abierto, sal, algas, y ese perfume áspero que te deja la lengua como si hubieras lamido una moneda. La lonja era un espectáculo que parecía una película sin música. Filas de cajas, pescado brillando con ojos redondos, algunos todavía con la boca abierta, como si siguieran discutiendo con el mar, calamares largos, negros, con la piel húmeda, como guantes de cuero, pulpos con tentáculos enrollados, pegajosos, que parecían manos dormidas. Carmen caminaba entre las cajas con la seguridad de quien sabe lo que busca. No miraba con asco, miraba con cálculo. «Necesito calamar para 50», dijo a la primera voz que parecía mandar. Un hombre ancho, con una gorra manchada, la midió de arriba abajo. «¿50?», repitió. «¿Tú tienes un restaurante o una boda?» «Tengo una prueba», respondió Carmen. «Y si la gano, vuelvo cada semana». La palabra «cada semana» hizo que al hombre se le encendiera una chispa en los ojos. Los negocios aman las promesas repetibles. «¿Y con qué pagas?», preguntó, ya más interesado. Carmen abrió la cartera, mostró billetes, no muchos, los justos, billetes que parecían sudados. «Pago hoy», dijo, «y pago siempre, pero necesito precio de final de día». El hombre escupió al suelo al lado, como si el suelo fuera un cenicero. «Final de día es cuando nadie quiere», dijo. «Ahora todavía hay hambre». Mateo dio un paso al frente, miró las cajas y señaló una esquina donde había género feo. Calamares más pequeños, algunos con la piel rasgada, pescado que no iba a salir bonito en una vitrina. «Eso», dijo Mateo. «Eso no lo quiere el señorito. Lo queremos nosotros». El hombre los miró. Carmen aprovechó el segundo. «No buscamos lujo», dijo. «Buscamos sabor y una historia». «¿Historia?». Carmen asintió y señaló el tarro de arroz negro. «Hoy servimos arroz negro frente al mar. 50 turistas, fotos. Hablan del puerto, hablan del pescado, hablan del hombre que nos vendió. Usted no vende solo calamar, vende el comienzo de un cuento». El hombre se quedó callado un instante, no por romántico, sino porque entendió la idea. El turismo convertía cosas simples en leyendas baratas y rentables. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Carmen Roca». «Yo soy Baltasar», dijo. «Y no me vendas poesía, pero me gusta tu cara de «no vengo a jugar». Baltasar se giró, dio 2 órdenes rápidas y empezó a juntar cajas con una velocidad brutal. «Calamar, algo de sepia, un pulpo grande como una pelota, y una bolsa de tinta extra, oscura, densa. Esto te lo llevas», dijo. «Y me prometes que vuelves». Carmen miró el pulpo. «¿Y esto?», preguntó. «Esto parece caro». Baltasar sonrió mostrando un diente de oro. «Este pulpo lo compró un señor con anillos hace 1 hora», dijo. «Lo quiso reservar, pero luego mandó a un chico a decir que pagaría mañana. Aquí mañana no existe. Aquí el hielo manda». Mateo sintió cómo el nombre Anillos le golpeaba dentro. No hacía falta más. Nico apretó la mandíbula. «¿Un señor con anillos?», repitió. Baltasar levantó los hombros. Alto, sombrero, voz de dueño, dijo. «Dijo que tenía un bar en Santa Clara». Carmen no se alteró. Solo abrió la cartera. «Lo pagamos ahora», dijo, «y nos lo llevamos». Baltasar miró los billetes, calculó rápido y hizo algo inesperado. Empujó la bolsa de tinta hacia Carmen sin cobrarla. «Regalo», dijo, «porque me gusta que le ganéis al de los anillos, y porque si ganáis, yo gano». Mateo se quedó mirando a Baltasar con una gratitud seca, silenciosa. El tipo no era un héroe, era un comerciante con olfato, pero en ese momento, olfato era lo mismo que salvación práctica. Mientras cargaban las cajas al autobús, Carmen notó algo. Al otro lado de la lonja, a unos metros, Raimundo estaba apoyado en una columna, fumando, no vestido de camarero, sino como un hombre cualquiera. Los miraba sin disimular. Nico se tensó. «¿Qué hace aquí?», murmuró. Raimundo tiró la colilla y se acercó con pasos tranquilos. Cuando estuvo cerca, habló sin rodeos. «Vengo a decirte una cosa, Carmen», dijo. «Don Anselmo está moviendo fichas». Carmen lo miró fija. «Ya lo sabemos». Raimundo negó con la cabeza. «No, no sabéis la última. Ha pagado para que el autobús de las 5 no pare. Le ha prometido al conductor una cena gratis para todo el año y algo más». Se tocó el bolsillo con un gesto claro. Mateo se quedó quieto.
Julián, desde la puerta del autobús, escuchaba. Su cara cambió, no de enfado teatral, sino de ofensa personal. ¿El autobús de las 5 es de mi ruta?, preguntó Julián con una calma peligrosa. Raimundo miró a Julián. Es el de Vidal. Conduce un tal Santos. Julián soltó aire por la nariz. Santos, repitió. Lo conozco. Le gustan los sobornos como al pescado el agua. Carmen se acercó un paso a Raimundo. ¿Y tú por qué nos lo dices? Raimundo se encogió de hombros, incómodo. Porque don Anselmo cree que todo se compra, dijo. Y a mí, me cansa ver siempre la misma película. Además, añadió bajando la voz, si vosotros subís, quizá yo también pueda cambiar de escalera. Carmen lo miró un segundo extra, como si evaluara el peso real de esa frase. Gracias, dijo al final. Pero esto no es caridad. Si ayudas, ayudas en serio. Raimundo asintió, serio. Puedo ayudar, dijo. Puedo distraerlo cuando haga falta. Y se fue antes de que nadie pudiera preguntarle más. Como si las palabras ya le hubieran costado demasiado, Julián cerró la puerta del autobús y se sentó al volante. Subid, dijo. Que el tiempo no espera. En el camino de vuelta, el sol se volvió blanco, duro. La carretera vibraba. Las cajas en el pasillo crujían con el hielo. Mateo miraba el reloj de Julián cada 2 minutos. Carmen tenía las manos sobre las rodillas, inmóvil, como si así pudiera sujetar los minutos para que no se escaparan. A mitad de ruta, un rebaño de cabras cruzó la carretera como si fuera dueño del asfalto. Cabras flacas, obstinadas. Un pastor levantó la mano con calma eterna. Julián frenó y golpeó el volante. ¡Vamos!, gritó, no a las cabras, sino al universo. Mateo bajó del autobús y se acercó al pastor. Amigo, dijo, tenemos prisa. El pastor lo miró con una tranquilidad irritante. El mar no tiene prisa, respondió. Mateo señaló el autobús. El mar quizá no, pero los turistas sí. El pastor soltó una risita, y como si la palabra turistas fuera un silbato, hizo un gesto y las cabras aceleraron. Julián arrancó. Aprended, dijo Julián. En esta vida, turistas abre más puertas que por favor. Llegaron a Santa Clara del Mar, con el cielo empezando a cambiar de color, más dorado. Eran las 4:25. El faro pequeño, visto desde el autobús, parecía aún más pequeño, como una caja de cerillas. Pero delante de esa caja ya había algo distinto. Vecinos. Gente del pueblo. 2 pescadores con manos como nudos, una mujer con delantal, un chaval con una silla al hombro. Carmen parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Mateo vio a doña Pilar, la vecina que siempre regateaba hasta la última peseta, levantando una mesa plegable como si fuera una bandera. «Carmen», gritó, «nos ha dicho tu hijo que venían 50. 50 comen, 50 hablan, y luego vienen más. No vamos a dejar que el del sombrero se quede con todo». Nico se bajó del autobús y se quedó un segundo sin voz. Luego reaccionó como si esa ayuda le hubiera dado batería. «Sillas aquí», ordenó, «mesas aquí. Dejad paso a la cocina». En menos de 5 minutos, la calle se transformó. Pusieron 2 puertas viejas sobre caballetes para hacer una mesa larga. Trajeron bancos de una casa, taburetes de otra. Alguien colgó una sábana blanca como mantel improvisado. Lola repartía servilletas como si fueran cartas. Mateo entró en la cocina y la encendió como un motor. Carmen abrió las cajas de marisco y el olor llenó el local con una fuerza que parecía música. «Montamos cadena», dijo Carmen. Nico. Agua, pan, sonrisa. Lola. Servilletas. Recoger. Ayudar. Mateo. Plancha. Yo. Arroz. Y nadie mira el reloj. Lo sentimos en el cuerpo. Mateo colocó el pulpo en una tabla. El animal parecía un tesoro y una broma a la vez. Tentáculos enrollados, ventosas como monedas pequeñas. Carmen le clavó el cuchillo, lo limpió con una rapidez que daba impresión. En una olla aparte empezó a hervir agua con laurel. El vapor subió y por un segundo el bar olió a puerto y a casa al mismo tiempo. «Esto va a ser nuestro golpe», dijo Carmen, y no sonaba a violencia. Sonaba a jugada maestra. Arroz negro y de segundo pulpo con pimentón, pero servido como tapa, rápido, que parezca un regalo. «¿Pulpo para 50?» dijo Mateo. Carmen señaló el reloj con la barbilla. Pulpo en trozos pequeños, un bocado por persona, lo justo para que lo prueben y quieran más. En la calle el rumor crecía. La estrella del mar había puesto música más alta, como si quisiera tapar el olor que salía del faro pequeño. Don Anselmo estaba en su puerta,
mirando el movimiento de mesas como quien mira una invasión. Y entonces, a las 4:55, se oyó el sonido que todos esperaban. Un motor grande acercándose, un autobús, el de Vidal. Mateo salió a la calle, vio el autobús doblar la esquina, y vio, de pie junto al conductor, a Santos, el hombre que manejaba esa bestia. Santos llevaba gafas oscuras y una sonrisa mínima, una sonrisa de alguien que ya ha decidido. El autobús no redujo, pasó de largo, como si el faro pequeño no existiera. Durante un segundo el mundo se quedó sin aire, luego todo empezó a moverse a la vez. «¡No para!», gritó Nico. Doña Pilar soltó una palabrota que no se enseña en escuelas. Carmen no se quedó mirando. Se giró hacia Julián, que estaba allí, apoyado en su propio autobús, con la mancha negra en la camisa como medalla. «¿Lo conoces?», preguntó Carmen. Julián ya estaba subiendo al asiento del conductor. «Claro que lo conozco», dijo. «Y él me conoce a mí». Encendió el motor con un rugido y, sin pedir permiso, sacó su autobús a la carretera detrás del de Santos. Mateo miró la escena como si fuera una locura. 2 autobuses, uno persiguiendo al otro, en un pueblo pequeño de costa, por culpa de 50 turistas que aún no sabían que eran el premio. «¿Qué haces?», gritó Mateo. Julián asomó la cabeza por la ventana. «Le voy a recordar que en esta costa hay normas no escritas», dijo. «Y una de ellas es, no se escupe en la sopa de otro conductor». Julián aceleró. Alcanzó al autobús de Santos justo antes de la rotonda. Se puso delante, despacio, obligándolo a frenar. Santos tocó el claxon con furia. Julián bajó, se acercó a la ventana de Santos y habló sin teatro, directo. Nadie escuchó las palabras exactas desde lejos. Solo se vio el gesto de Julián señalando su propia camisa manchada de tinta, como si dijera: «¿Ves esto? Esto es historia. Esto es lo que tú te estás perdiendo». Santos hizo un gesto de rechazo. Julián sonrió y sacó de su bolsillo el tarro con el arroz negro de muestra. Lo abrió y lo sostuvo bajo la nariz de Santos como si fuera un perfume caro. Santos olió. Su cara cambió medio milímetro. Lo suficiente. Julián dijo algo más. Algo que hizo que Santos mirara por el espejo retrovisor, hacia el pueblo, hacia las mesas improvisadas, hacia el humo de la plancha, que ya salía a la calle como una llamada. Santos apretó los labios, dudó, y esa duda fue la grieta por donde se coló la oportunidad. El autobús de Vidal giró, volvió. Cuando entró otra vez en Santa Clara y frenó frente a El Faro Pequeño, la calle estalló en movimiento. 50 turistas bajaron como una ola. Sombreros, cámaras, piel brillante de sol, risas, voces en idiomas mezclados, traían la energía de quien quiere algo auténtico, pero también quiere sombra y bebida fría. Vidal bajó el último, miró a Carmen y a Mateo, miró el caos organizado de mesas, vecinos, humo, olor, y sonrió como un hombre que ve una historia vendible. «Esto», dijo, «esto es perfecto». Don Anselmo desde su puerta apretó el sombrero con fuerza, su flecha dorada apuntaba al vacío. Carmen no perdió un segundo. «Bienvenidos», gritó, y su voz cortó el aire como una campana alegre. «Pan y agua primero, y luego, el mar en un plato». Nico se movía como si tuviera 4 brazos. Repartía vasos, señalaba mesas, decía please, y here, y sit, con una naturalidad nueva. Lola corría con servilletas y recogía botellas vacías con cara de misión cumplida. Mateo, en la plancha, soltó el primer calamar. El sonido fue un agresivo, delicioso. El humo subió y el olor se metió en la calle como un anuncio invisible. Los turistas levantaron las narices y sonrieron sin saber por qué. Carmen sirvió el arroz negro en una velocidad que parecía imposible. Los platos salían como cartas de un mago. Negro brillante, calamar encima, limón amarillo, cada plato, una foto. Y entonces, como si el universo no tolerara que todo saliera limpio, ocurrió el sabotaje que don Anselmo guardaba como última carta, un golpe seco en la esquina del bar, y de pronto el agua dejó de salir del grifo, no una gota. Carmen abrió y cerró, incrédula. Nada. Mateo la miró. «¿Agua?», dijo. Carmen no se permitió dramatismo. Se giró hacia doña Pilar. «Pozo», ordenó. Doña Pilar ya estaba corriendo hacia su casa con un cubo. Otros vecinos la imitaron. En minutos aparecieron cubos de agua como si brotaran del suelo. Agua del pozo, agua de garrafas, agua prestada. No era cómodo, era épico, de barrio. Y curiosamente, eso le encantó a los turistas.
Veían a todo un pueblo ayudando a un bar pequeño como si fuera un festival secreto. Un alemán alto sacó una cámara y empezó a grabar. Una pareja francesa aplaudió cuando Lola llegó con un cubo casi más grande que ella. Vidal observaba, tomando notas en su cabeza. Eso no era un problema para él, era contenido. Don Anselmo, desde su esquina, vio que el golpe no tumbaba nada, y su cara se oscureció como el arroz. En medio del servicio, Raimundo apareció como un fantasma útil. Se acercó a Carmen, le susurró algo. Él ha mandado cortar el agua en la llave de la calle, dijo. Pero el pueblo ya os está salvando. Carmen no respondió con palabras. Le puso a Raimundo una bandeja en las manos. Entonces trabaja, dijo. Raimundo parpadeó sorprendido. ¿Aquí? Aquí, repitió Carmen. Si vas a cambiar de escalera, sube ya. Raimundo miró hacia la estrella del mar, miró a don Anselmo, y sin ceremonia se puso a repartir platos. Era rápido, eficiente, conocía el ritmo. Los turistas ni siquiera notaron que aquel camarero venía del otro lado, solo vieron a un hombre más sumándose al espectáculo. Esa fue la puñalada más silenciosa del día. No la que se clava, sino la que se retira de un sitio y aparece en otro. A los 20 minutos, la mitad del autobús ya había comido arroz negro. A los 30, los últimos probaban el pulpo con pimentón, un bocado pequeño que les dejaba la boca caliente y feliz. A los 35, los turistas levantaban los vasos, pedían más, reían, sacaban fotos con Carmen como si fuera una estrella local. Vidal se acercó a Mateo con la carpeta. «Lo han conseguido», dijo. «Y ahora viene la parte seria. El acuerdo». Mateo se secó el sudor con el antebrazo. Tenía la camisa pegada a la espalda. «Diga». Vidal bajó la voz. «Ruta semanal. 2 autobuses por semana al principio. Luego veremos. Pero necesito una cosa. Un precio cerrado por persona. Y...» miró alrededor. «Necesito que esto no se rompa. Que no se convierta en caos cada vez». Carmen se metió en la conversación como una navaja fina. «No se romperá», dijo. «Lo haremos sistema». Vidal asintió. «Bien», dijo. «Firmamos mañana en mi oficina». Mateo sintió un alivio que le aflojó la mandíbula, y entonces llegó el último giro de la tarde, el que nadie había comprado. Desde el otro lado de la calle, don Anselmo empezó a aplaudir. Aplaudir lento. 1, 2, 3 palmadas. Como si estuviera felicitando, y burlándose a la vez. Carmen lo miró, sin dejar de sonreír a los turistas. Don Anselmo cruzó la calle, se acercó a Vidal y habló con una voz lo bastante alta para que Mateo lo oyera. «Enhorabuena», dijo. «Te has llevado un circo bonito, pero el turismo cambia de humor rápido. Yo tengo algo que ellos no tienen». Vidal frunció el ceño. «¿Qué?» Don Anselmo sonrió y señaló el edificio del banco, visible desde allí. «Tiempo», dijo. «Porque ellos tienen un préstamo. Y yo tengo paciencia». Mateo notó cómo esa palabra, préstamo, caía en el aire como una piedra fría, no por amenaza teatral, sino por realidad matemática. Como si don Anselmo hubiera invocado el destino, la puerta del banco se abrió, salió el director con su traje gris y su sonrisa de cartón, caminó hacia el faro pequeño con la calma de quien trae noticias. Carmen vio al director acercarse, siguió sonriendo a los turistas, pero sus ojos cambiaron 1 milímetro. Se volvieron afilados. El director llegó a la puerta. Miró las mesas llenas, el éxito evidente, el caos brillante, y dijo con voz educada: «Señores Roca, mañana a primera hora necesito verlos en mi despacho. Hay un ajuste en las condiciones». Ajuste. Esa palabra parecía pequeña, inocente, pero Mateo supo, con una claridad seca, que el juego acababa de subir de nivel, porque ya no se trataba solo de ganar a don Anselmo, se trataba de ganar al reloj del dinero, al papel firmado, a la letra pequeña, y el turismo, por mucho que sonriera, no pagaba de antemano. Carmen asintió al director sin perder la compostura. «Mañana estaremos», dijo. El director se fue, Vidal cerró la carpeta y miró a Mateo y Carmen con una expresión más seria. «No me gusta que haya sorpresas bancarias», dijo. «Arregladlo, si todo está limpio, seguimos». Y ahí, justo ahí, mientras los turistas seguían riendo y fotografiando el arroz negro como si fuera una travesura deliciosa, Mateo entendió lo que venía. Habían conquistado el presente. Pero el futuro estaba pidiendo su peaje. Y don Anselmo, desde su puerta, sonreía como si ya se imaginara el final. A la mañana siguiente, el mar estaba demasiado tranquilo, como si supiera que ese día no iba de olas, sino de papeles.
Mateo caminaba hacia el banco con la camisa planchada a medias y la mano quemada escondida en el bolsillo. Carmen iba a su lado con el mismo paso con el que entraba a la cocina cuando no había tiempo para dudas. Nico se quedó en el bar con Raimundo y Lola, preparando lo básico: pan, agua, sonrisa. Porque aunque el banco quisiera jugar al dueño del reloj, los turistas seguían siendo turistas. Y el hambre no entiende de despachos. El director los recibió con una amabilidad que parecía recién lavada. «Siéntense, por favor», dijo, señalando 2 sillas que crujieron como si también tuvieran miedo de la palabra ajuste. En el escritorio había un cenicero vacío, una regla metálica y un sello de tinta verde que parecía un arma pequeña. El director colocó delante de ellos un papel con varias líneas subrayadas. «Han tenido movimiento», dijo mirando por encima de las gafas. «Eso es bueno». Mateo asintió sin sonreír. Carmen no dijo nada. Esperó. El director carraspeó. Cuando firmaron, el riesgo era alto. Un local nuevo, sin historial. Ahora que han demostrado que pueden atraer turismo, hay interés de terceros. Y el banco debe protegerse. ¿Terceros?, preguntó Carmen suave. El director se permitió una sonrisa mínima. Hay quien está dispuesto a asumir su deuda, dijo. Y eso, para ustedes, podría ser una oportunidad, un alivio. Mateo sintió el golpe sin que lo tocaran. Miró a Carmen. Carmen miró al director como si estuviera viendo una trampa en el suelo. «¿Quién?», preguntó ella. El director no contestó con nombre, pero no hacía falta. Sus ojos fueron un segundo hacia la ventana, hacia la calle, hacia la esquina donde estaba la estrella del mar. «Digamos que hay empresarios del pueblo con capacidad», dijo. Carmen apoyó los dedos en el papel. «¿Y el ajuste cuál es?», preguntó directa. El director señaló una cifra con la punta del bolígrafo, una cifra que, de repente, parecía escrita con cuchillo. La cuota mensual subía y el inicio del pago se adelantaba. Donde antes había margen, ahora había una pared. «Esto no es un ajuste», dijo Mateo con la voz más áspera de lo que quería. «Esto es estrangular». El director levantó la mano como si calmara a un perro. «No dramatice», dijo. «Es el mercado. El turismo trae oportunidades, sí, pero también trae competencia. Si ustedes no pueden, otro puede». Carmen no alzó la voz, no golpeó la mesa, solo sonrió, y esa sonrisa fue tan inesperada que el director parpadeó. «Entonces hablemos de mercado», dijo Carmen, «porque nosotros también tenemos algo que ofrecer». El director ladeó la cabeza. Carmen sacó de su bolso un papel doblado, limpio, con el membrete de la agencia de Vidal. No era el contrato firmado aún, pero era una carta de intención con condiciones claras. Ruta semanal, 2 autobuses y posibilidad de crecer. «Esto», dijo Carmen deslizando el papel, «es dinero futuro. No promesa en el aire, es un flujo, un plan». El director lo miró, y por primera vez su sonrisa de cartón se agrietó un poco. «Esto aún no está firmado», dijo, intentando recuperar terreno. «Se firma hoy», dijo Carmen. «Y si se firma hoy, mañana usted tiene un negocio que ya no es un bar pequeño, es un punto de ruta turística, un punto fijo». El director se recostó, pensativo. «Aún así», empezó. Carmen lo interrumpió con una calma afilada. «Aún así, usted quiere vender nuestra deuda a terceros», dijo. «Déjeme adivinar. Esos terceros le dan una comisión o le ahorran problemas». Mateo sintió un orgullo raro. Carmen no estaba pidiendo, estaba poniendo luz sobre el truco. El director se tensó. «Señora Roca, cuide su tono. Mi tono es el de alguien que cocina para 50 personas sin agua y aún así paga», respondió Carmen. «Si usted sube la cuota hoy, no está protegiendo al banco. Está ayudando a alguien a quedarse con nuestro local por cansancio. Y yo no cocino para cansarme». El silencio que siguió fue corto, pero pesado. El director se aclaró la garganta. Señaló una carpeta. «Hay otra vía», dijo. «Si traen una balista». Mateo casi se rió. ¿Quién iba a avalarlos? ¿El mar? Carmen, sin embargo, no perdió el ritmo. «Lo tendremos», dijo. Mateo giró la cabeza hacia ella, sorprendido. Carmen no lo miró. Estaba mirando el sello verde, como si fuera un animal que iba a domar. «¿Quién?», preguntó el director desconfiado. Carmen se levantó despacio. «Hoy a mediodía tendrá el nombre», dijo. «Y hasta entonces no firme nada con terceros. Porque si lo hace, tendrá que explicarle a Vidal por qué el Banco de Santa Clara sabotea la ruta turística del pueblo». La palabra Vidal cayó bien. El director no quería problemas con el turismo.
Nadie quería parecer el obstáculo cuando todos hablaban de progreso como si fuera un tren que no se podía perder. De acuerdo, dijo con rigidez, hasta mediodía. Carmen tomó el papel, se lo guardó y salió del banco como si acabara de sacar una bandeja de un horno. Con cuidado, sin temblar, en la calle Mateo explotó en susurro. ¿Avalista? ¿Quién? Carmen caminó más rápido. El único que puede avalarnos hoy sin pedirnos el alma es alguien a quien le convenga que ganemos, dijo. Mateo frunció el ceño. ¿Vidal? Carmen negó. Vidal no avala. Vidal compra, y aún no ha comprado nada, dijo. Necesitamos a alguien del pueblo, con nombre, con propiedades, con orgullo. Mateo pensó en uno solo y le dio rabia pensarlo. Doña Pilar no, dijo, como si la palabra fuera un insulto al universo. Doña Pilar era dura, regateaba hasta el aire. Carmen sonrió, por primera vez en esa mañana, de verdad. Precisamente, dijo. Cuando llegaron al bar, encontraron a Nico con la cara manchada de carbón, Raimundo llevando platos como si siempre hubiera trabajado allí, y Lola organizando servilletas por tamaño, como si estuviera montando un ejército de tela. ¿Qué pasó en el banco?, preguntó Nico, viendo la cara de su madre. Un juego de papel, dijo Carmen. ¿Y lo vamos a ganar con una mesa? Nico no entendió, pero asintió. Con Carmen uno no pedía explicaciones, pedía instrucciones. Carmen salió a la calle y fue casa por casa, como quien convoca a una fiesta urgente. No pidió dinero, no pidió limosna, pidió algo mejor, participación. A las 11, la calle frente a El Faro Pequeño parecía un mercado improvisado. Doña Pilar trajo una carpeta vieja con documentos de propiedad. Don Ernesto, el pescador, trajo un taburete y sin que nadie se lo pidiera, se quedó vigilando la esquina como si fuera seguridad privada del barrio. La señora del Ultramarinos trajo pan extrafiado con una sonrisa orgullosa. Y lo más sorprendente, apareció Baltasar, el de la lonja, con una caja de sepia y un guiño, como si hubiera olido la historia desde lejos. No puedo quedarme, dijo. Pero puedo dejaros esto. Hoy os conviene que el plato salga perfecto otra vez. Carmen lo abrazó rápido, sin teatro. Hoy nos conviene que el pueblo entienda algo, dijo. Si El Faro Pequeño entra en la ruta, entramos todos. A las 11:30, doña Pilar se plantó delante de Carmen con los papeles en la mano como si fueran cartas ganadoras. A ver, niña, dijo. ¿Qué necesitas de mí? Carmen bajó la voz. Que sea usted avalista. Doña Pilar soltó una carcajada que le salió del estómago. ¿Yo? ¿Avalarte a ti? Si luego me quedo sin casa, me entierran en el mar. Carmen no discutió, no suplicó. Soltó una frase que parecía pequeña y, sin embargo, se clavó en el orgullo de doña Pilar como un anzuelo. Ayer, sin su mesa y sin su cubo, hoy no estaríamos hablando aquí. Doña Pilar se quedó seria. Carmen siguió, suave, calculando el golpe emocional como quien calcula sal. No le pido que me regale nada. Le pido que invierta su nombre en la calle, porque si don Anselmo nos compra la deuda, mañana esta esquina será suya. El precio del pan será suyo, y el turismo se lo tragará todo por una sola puerta. Si nos avala, usted no pierde, usted manda. Y si ganamos, usted gana más que dinero. Gana que el pueblo no se arrodille ante una flecha dorada. Doña Pilar abrió la boca para protestar, y la cerró. La palabra pueblo le tocaba un nervio antiguo. Ella era dura, sí, pero también era orgullosa de su calle, y el orgullo, en Santa Clara, valía casi lo mismo que la peseta. ¿Y qué gano yo, aparte de orgullo?, preguntó por fin, volviendo a su idioma favorito. El cálculo. Carmen asintió, como si hubiera estado esperando esa pregunta exacta. Un porcentaje fijo de cada autobús que venga por Vidal durante un año, dijo. No un regalo, un acuerdo. Usted se convierte en nuestra socia silenciosa y además, Carmen miró a doña Pilar a los ojos. Usted se queda con el derecho de decirle a don Anselmo no a la cara. Doña Pilar respiró hondo, como si fuera a meterse al mar. Vale, dijo. Pero lo firmamos bien. Yo no juego con humo. Yo tampoco, respondió Carmen. A mediodía, Carmen y Mateo volvieron al banco con doña Pilar. La escena era tan extraña que parecía un truco. Una mujer mayor, temida por medio pueblo por su lengua y sus cuentas, entrando como avalista de un bar diminuto. El director los miró y por primera vez pareció realmente sorprendido. Señorita Pilar, dijo incorporándose. No esperaba. Doña Pilar lo cortó con una mirada. No espere tanto y trabaje más, dijo. Aquí está mi aval. Y aquí están las condiciones de la señora Roca.
Y si usted quiere protegerse, protéjase con el turismo, no con el sombrero de ese hombre. El director tragó saliva. Miró el papel, miró a doña Pilar y entendió la realidad. Si se enfrentaba a ella, se enfrentaba a medio pueblo. Y si además se enfrentaba a Vidal, se enfrentaba al futuro. De acuerdo, dijo con la voz ya menos firme, mantendremos las condiciones originales, con una revisión en 3 meses. Carmen sonrió. En 3 meses estaremos mejor, dijo. El director estampó el sello verde. El sonido fue seco, definitivo, como un disparo de tinta, pero sin violencia. Un clac de destino legal. Cuando salieron, Mateo sintió que el aire sabía distinto. No era libertad total, pero era camino. ¿Y ahora?, preguntó agotado. Carmen levantó el mentón. Ahora firmamos con Vidal, dijo. Y luego, ahora ganamos la temporada. Esa misma tarde, en la oficina pequeña de Vidal, entre carteles de playas y folletos con fotos demasiado perfectas, firmaron. Vidal era rápido. Colocó el contrato, señaló las líneas importantes, y mientras Mateo temblaba al firmar, Carmen ya estaba hablando de logística. Necesitamos 2 cosas, dijo. Una nevera más grande y un depósito de agua. Vidal soltó una risa. ¿Depósito de agua?, preguntó. ¿Qué clase de bar turístico habla primero de agua? Carmen no se rió. El tipo de bar que no quiere depender de trucos sucios, dijo. Vidal la miró como si estuviera viendo a alguien más grande de lo que parecía. Me caes bien, Carmen, dijo. Me recuerdas a gente que no se rompe. Y entonces vino el último intento de don Anselmo por recuperar el control, el más elegante y venenoso. 2 días después, cuando el primer autobús oficial de la ruta llegó, 52 turistas esta vez, porque siempre se cuela uno. Más, la Estrella del Mar sacó su carta final. Una terraza nueva, montada en una sola noche, con sillas relucientes y un cartel enorme, que decía, arroz negro auténtico, la especialidad del pueblo, copia descarada. Y al lado, Raimundo, que ya no estaba allí, por supuesto, como un hueco visible. Don Anselmo quería una cosa: que el turista confundiera la historia, que el plato peligroso dejara de ser secreto de El Faro pequeño y se convirtiera en producto de cualquiera. Mateo vio el cartel y sintió una rabia vieja, como si le hubieran robado el apellido. Nos copia, dijo apretando los dientes. Carmen lo miró tranquila. Que copie, dijo. Nosotros no vendemos tinta, vendemos escena. Ese día, Carmen hizo algo que parecía una locura y terminó siendo el golpe maestro definitivo. Cuando los turistas bajaron del autobús, Carmen no los metió directo al bar. Los llevó al lateral, donde habían colocado un pequeño puesto con una mesa de madera, encima un calamar crudo, limpio, brillante, un limón cortado, un frasco de tinta y una sartén fría. Y Carmen, delante, como una guía de museo sin museo. Esto, dijo, en su español claro y lento, para que incluso los que no entendían todo, entendieran lo importante. No es solo un plato, es el mar, pero con un secreto. Los turistas se acercaron, fascinados, un poco asqueados y un poco excitados por lo raro. Algunos hicieron muecas al ver la tinta, otros sacaron fotos. Carmen dejó que esa incomodidad trabajara para ella, como había intuido desde el principio. Lo repulsivo mezclado con lo delicioso crea memoria. En muchos lugares les venden paella, continuó. Aquí les damos una historia que mancha. Y como si fuera un truco de magia, Carmen metió un trocito mínimo de pan en la tinta y se lo dio a un turista para que probara. El hombre lo probó, frunció el ceño y luego sonrió. Igual que aquel primero, hace semanas, cuando todo parecía un accidente. Los demás quisieron probar y antes de que entraran ya estaban dentro, ya eran parte. Don Anselmo miraba desde su terraza nueva con una expresión tensa. Podía copiar el nombre del plato, pero no podía copiar ese momento de ritual, esa sensación de «yo estuve ahí, yo lo probé así». Vidal, que había venido a supervisar, se inclinó hacia Mateo. «Esto es oro», dijo. «Esto no lo puede copiar nadie en una noche». Mateo miró a Carmen y entendió algo más grande que el bar. Carmen había convertido la cocina en teatro. Y el turismo pagaba teatro con una alegría peligrosa. Los autobuses empezaron a llegar cada semana, luego 2 veces por semana, luego 3. Nico, que al principio decía «welcome», como si se le cayera de la boca, terminó hablando con una soltura encantadora, aprendiendo frases en alemán, en francés, en inglés, como si coleccionara monedas nuevas.
Lola se volvió experta en detectar al turista perdido con hambre desde 20 metros. Como si tuviera un radar, Raimundo, ya oficialmente del lado del faro pequeño, trajo consigo algo que valía más que sus manos rápidas. Información. Sabía cuándo don Anselmo planeaba ofertas, cuándo intentaba hablar con conductores, cuándo iba a organizar una noche especial para robarles el autobús, y cada vez Carmen se adelantaba con una jugada mejor, no más grande. Mejor. La temporada avanzó y el bar, que había nacido como un almacén de redes, empezó a cambiar de piel. Compraron una nevera grande, instalaron un depósito de agua, pintaron la fachada con blanco nuevo, colgaron otra vez la cuerda de conchas, pero esta vez con un detalle que se volvió símbolo, una pequeña placa que decía «Hecho por manos del pueblo». Al final del cuarto mes, Mateo entró al banco con la cuota pagada por adelantado por primera vez. El director lo miró con una mezcla de respeto y resignación. «Veo que siguen», dijo. Mateo apoyó el recibo en el mostrador. «Seguimos», respondió. «Y vamos a seguir». Ese mismo día, al atardecer, don Anselmo intentó lo único que le quedaba: invitar a Vidal a cenar en privado, con vino caro, con promesas, con la voz de quien compra finales felices, pero Vidal ya había visto demasiado. «Anselmo», dijo sin levantar la voz, «tú vendes mesa, ellos venden recuerdo, y el turismo, cuando se aburre, no te deja ni las migas». Don Anselmo apretó los anillos, trató de sonreír. «Esto no ha terminado». Vidal se encogió de hombros. «Para mí sí», dijo. «Porque yo no trabajo con el que grita más, sino con el que resuelve más rápido». El último twist llegó cuando nadie lo esperaba. No fue una derrota humillante ni un escándalo. Fue algo silencioso. Una tarde, meses después, don Anselmo cruzó la calle sin sombrero, entró en el faro pequeño con la cara más vieja, se quedó parado un segundo, mirando las mesas llenas, el ritual de Carmen con la tinta, a Nico hablando con un grupo como si fuera anfitrión de un mundo entero. «Mateo», dijo sin rodeos, «te compro el local». Mateo lo miró, incrédulo. Carmen se limpió las manos, se acercó. «¿Por qué?», preguntó tranquila. Don Anselmo apretó la mandíbula. «Porque el turismo cambió el juego», dijo. «Y yo no quiero quedarme viendo cómo el pueblo se acostumbra a que la gente pase de largo por mi puerta». Carmen lo miró con una calma que daba miedo a su manera, pero sin hablar de miedo. Era calma de acero. «¿Y cuánto ofrece?», preguntó. Don Anselmo dijo una cifra grande. Una cifra que, meses antes, habría sonado como fantasía. Mateo sintió un vértigo. Ese dinero podía borrar el préstamo, comprar una casa mejor, asegurar a los niños. Carmen no se movió, ni una ceja. «No», dijo. Don Anselmo parpadeó. «¿Cómo que no?». Carmen lo miró a los ojos. «Porque usted cree que esto es una esquina», dijo. «Pero esto es un nombre. Y el nombre ya no se vende». Don Anselmo se quedó callado. Por primera vez parecía no tener frase. Mateo, lentamente, entendió que esa era la victoria real. No la caja llena, no la cuota pagada, sino el hecho de que el rival viniera a pedir lo que antes despreciaba. «Pero le diré una cosa», añadió Carmen. «Si quiere competir, compita limpio. Abra su terraza, haga su paella, haga su música, pero deje de comprar llaves y conductores. El turismo no es una cuerda, es una ola. Y cuando la ola ve una piedra, la rodea o la rompe». Don Anselmo tragó saliva, miró alrededor, escuchó risas en idiomas mezclados, se dio cuenta de que esa ola ya estaba ahí. «Ya veremos», murmuró y se fue. Con el tiempo, la flecha dorada dejó de mandar. La estrella del mar siguió funcionando, sí, pero ya no como dueño del pueblo, como uno más. Y curiosamente, Santa Clara del Mar empezó a ganar en serio. Más pan vendido, más pescado comprado, más casas arregladas, más niños con zapatos nuevos. El faro pequeño no se convirtió en un palacio, no hizo falta. Se convirtió en algo más raro. Un lugar donde un plato negro, casi desagradable a la vista, era el símbolo de un ascenso, un plato que hacía muecas y sonrisas a la vez, un plato que contaba una historia sin decirla. Una tarde de finales de verano, cuando el sol se ponía naranja y el bar olía a limón y brasa, Mateo se quedó mirando la calle llena de gente, vio a Lola ayudar a una turista a pronunciar gracias, vio a Nico negociando con un conductor con una seguridad que antes no existía, vio a Carmen limpiándose una mancha de tinta del brazo como si fuera un trofeo. Mateo pensó en aquel primer turista.
en la sensación de asco mezclada con dinero fácil, en cómo el mundo había sido extraño desde el principio, y se dio cuenta de algo que lo hizo reír solo. El faro pequeño nació de una urgencia, de un plazo, de un rival, de un o lo hacemos o nos quedamos sin nada, y terminó siendo lo contrario, una máquina de tiempo, porque cada autobús que llegaba traía futuro, y cada historia que los turistas contaban al irse hacía que el pueblo, por fin, dejara de esperar algo y empezara a provocarlo. Carmen se acercó a Mateo con 2 copas pequeñas de vino. ¿En qué piensas?, preguntó. Mateo levantó la copa. En que el mar da y quita, dijo. Pero hoy nos dio bien. Carmen chocó su copa con la suya. Hoy, dijo. Y mañana también. Y en la calle, una pareja extranjera levantó su plato de arroz negro para la última foto del día. El negro brilló. El limón brilló. El mar al fondo brilló. Como si todo, incluso lo raro, incluso lo que al principio daba repelús, hubiera encontrado su lugar